Imagina por un momento vivir con una serenidad absoluta, donde nada ni nadie tenga el poder de alterar tu paz interior. En un mundo lleno de caos, críticas y conflictos, ¿cómo sería no dejarse arrastrar por las emociones desbordadas? ¿Qué sentirías si pudieras mirar los problemas y las ofensas desde una perspectiva que te permita mantener la calma, sin que nada te sacuda por dentro? Aunque esto puede parecer un sueño lejano, existe un camino hacia esa paz. Los antiguos estoicos lograron algo extraordinario. Mientras el resto del mundo reaccionaba con frustración, rabia y desesperación, ellos aprendieron a controlar sus emociones. No porque carecieran de sentimientos, sino porque decidieron dominar sus impulsos, entendiendo que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de gestionar lo que sentimos. Ellos comprendieron que la mente es el campo de batalla donde se libra la verdadera guerra, y que solo si tomamos el control de nuestros pensamientos, podemos vivir una vida tranquila y llena de propósito. El camino no es fácil, pero es posible. Si sigues estos principios, puedes liberarte del peso de la ira, la frustración y el resentimiento. No porque las dificultades dejen de existir, sino porque tú habrás aprendido a enfrentarlas con ecuanimidad y sabiduría. No se trata de cambiar el mundo a tu alrededor, sino de transformarte a ti mismo. Si aplicas estas enseñanzas, experimentarás una calma inquebrantable, no porque las circunstancias mejoren, sino porque habrás cambiado tú, y con ello, tu forma de ver y actuar ante todo lo que te rodea. Hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida, uno donde el control de tus emociones será tu mayor fortaleza. Si decides emprender este viaje hacia la paz interior, escribe en los comentarios: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Al hacerlo, te comprometes no solo a ser consciente de tus pensamientos, sino a vivir con la disciplina necesaria para que la serenidad se convierta en una constante en tu vida. Antes de continuar, te invito a que dejes en los comentarios: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Al hacerlo, te comprometes no solo a ser consciente de tus pensamientos, sino a vivir con la disciplina necesaria para que la serenidad se convierta en una constante en tu vida. Hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida, uno donde el control de tus emociones será tu mayor fortaleza. La ira, un enemigo interno. La ira es una de las emociones más poderosas que podemos experimentar y también una de las más destructivas. En el momento en que nos sentimos irritados o atacados, nuestra mente parece perder su claridad y somos arrastrados por una corriente de emociones que nos incapacita para pensar racionalmente. Pero lo peor no es solo el daño inmediato que causa, sino las consecuencias a largo plazo que deja en nosotros y en las personas que nos rodean. Los estoicos consideraban la ira una de las mayores amenazas a la virtud, porque cuando permitimos que esta emoción nos controle, perdemos el dominio sobre nosotros mismos. Lo que parece un desahogo momentáneo se convierte rápidamente en una fuerza destructiva, no solo para nuestras relaciones, sino también para nuestra salud mental y física. La ira actúa como un veneno lento que, si no se controla, acaba por consumirnos por completo. Imagina que alguien te insulta o te hace una injusticia y de inmediato sientes el impulso de reaccionar. El instinto es gritar, atacar o defender tu honor de manera explosiva. En ese momento, nuestra mente justifica la reacción impulsiva, haciéndonos creer que estamos en lo correcto, que merecemos ser escuchados y respetados. Pero después, cuando la tormenta de ira se calma, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Las palabras que dijimos en un arrebato no solo causaron dolor, sino que destruyeron lo que pudo haberse resuelto con diálogo y paciencia. La ira y su impacto en la salud. La ciencia moderna ha demostrado lo que los estoicos ya sabían. La ira no es solo una emoción momentánea. Es una emoción que puede afectar profundamente nuestra salud. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestra presión arterial se eleva, nuestro sistema inmunológico se debilita y nuestros órganos vitales se ven perjudicados. Los estudios demuestran que las personas que constantemente experimentan rabia o frustración tienen más probabilidades de desarrollar problemas cardiovasculares, ansiedad y depresión. Este daño no solo es físico, sino emocional. Cada vez que reaccionamos con ira, estamos fortaleciendo un patrón mental negativo,
reforzando la creencia de que el mundo está en nuestra contra y que debemos luchar para protegernos de las injusticias externas. Pero lo que no vemos es que, al alimentarnos de esta emoción, nos estamos alejando de la paz y la claridad que necesitamos para vivir de manera equilibrada. ¿Qué dice la filosofía estoica sobre la ira? Los filósofos estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, enseñaban que la clave para dominar la ira radica en nuestra percepción. La ira no proviene de lo que otros nos hacen, sino de cómo interpretamos lo que nos ocurre. Es nuestra reacción ante un evento lo que nos afecta, no el evento en sí mismo. Si alguien nos insulta, no es el insulto lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Si nos dejamos arrastrar por la emoción y creemos que ese insulto define nuestra valía, entonces permitimos que esa persona tenga poder sobre nuestra paz. Epicteto enseñaba que debemos ver las situaciones con claridad y aceptarlas tal como son, sin distorsionar la realidad con nuestras expectativas o deseos. El hecho de que alguien nos ofenda no tiene por qué ser una amenaza para nuestra paz interior. Es solo una percepción nuestra que, si la alimentamos, se convierte en una fuente interminable de sufrimiento. La sabiduría estoica, para combatir la ira. Según los estoicos, la mejor manera de combatir la ira es evitar que ésta surja en primer lugar. Marco Aurelio aconsejaba que, al enfrentar una provocación o injusticia, nos detuviéramos un momento para pensar antes de reaccionar. ¿Realmente vale la pena enfurecerse? ¿Está este problema tan fuera de nuestro control como creemos? Si aprendemos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, podremos tomar una decisión más sabia y equilibrada. Los estoicos también nos animan a recordar que la vida es efímera. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía que la vida es demasiado corta para perderla en conflictos innecesarios. La mayoría de las cosas que nos enfurecen son temporales, y cuando las miramos desde una perspectiva más amplia, vemos que son insignificantes. Séneca, por su parte, nos invita a practicar la paciencia. El arte de la paciencia es fundamental para un estoico, ya que nos permite mantener la calma frente a cualquier circunstancia. No se trata de ser indiferente, sino de no dejarnos consumir por las emociones desbordadas. Cuando alguien nos provoca, no debemos responder con violencia, sino con calma y reflexión. Esto no significa que debamos permitir el abuso o el maltrato, sino que no debemos reaccionar impulsivamente ante cada provocación. La ira y el ego. Uno de los aspectos más interesantes de la ira es cómo está vinculada al ego. Cuando nos sentimos insultados o menospreciados, nuestra primera reacción es defender nuestra imagen. Queremos que los demás nos vean de una manera determinada, y cuando esa visión se ve amenazada, nuestra reacción es violenta. Pero el ego es una ilusión. No somos lo que los demás piensan de nosotros, ni lo que creemos que los demás deben pensar. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza está en liberarnos del ego, en dejar de vernos como el centro del universo y en entender que las acciones de los demás no nos definen. Si nos liberamos de la necesidad de validación externa, la ira pierde su poder sobre nosotros. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie. Cuando dejamos de tomarnos las cosas personalmente, nos volvemos inmunes a las provocaciones. El perdón, la llave de la paz interior. Otra clave para dominar la ira es el perdón. A menudo pensamos que al aferrarnos al resentimiento, estamos castigando a la otra persona, pero en realidad solo estamos dañándonos a nosotros mismos. El resentimiento nos mantiene atrapados en el pasado, nos consume emocionalmente y nos impide avanzar. Perdonar no significa justificar las acciones del otro, sino liberar nuestra mente del veneno del odio y el rencor. Séneca decía que el mejor castigo para quienes nos hacen daño es no parecernos a ellos, es no dejar que sus acciones nos cambien. El perdón es un acto de liberación, no para los demás, sino para nosotros mismos. Nos permite avanzar sin cargar con el peso de la ira. ¿Cómo practicar la no reacción? Uno de los principios más poderosos para manejar la ira es la práctica de la no reacción. Cuando nos sentimos provocados, nuestro impulso es responder de inmediato, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomarnos un momento para respirar, para observar nuestras emociones y para decidir cómo responder de manera racional.
Marco Aurelio nos enseñaba que lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Si somos capaces de tomar un respiro antes de reaccionar, podremos responder con calma, sin dejar que la ira nos controle. La baja autoestima y la ira. La ira muchas veces es el reflejo de una inseguridad interna. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier crítica o juicio externo puede ser interpretado como un ataque personal. Si no nos sentimos seguros de nuestra valía, cualquier comentario negativo se convierte en una amenaza para nuestra imagen. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, la ira no proviene de los demás, sino de nuestra propia percepción de lo que creemos que deberían ser las cosas. Los estoicos entendían que la clave para superar la ira radica en fortalecer nuestra autoestima y aprender a no depender de la validación externa. Si entendemos que nuestra valía no está determinada por la opinión de los demás, la ira pierde poder. Si alguien te critica, en lugar de reaccionar con enojo, podemos preguntarnos, ¿por qué me molesta tanto lo que esa persona dijo? En lugar de dejar que la crítica se convierta en una herida, podemos usarla como una oportunidad para reflexionar y mejorar. La verdadera fuerza interior proviene de aceptarnos tal como somos, sin depender de la aprobación externa. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. Si aprendemos a ver las críticas como algo que no define quiénes somos, dejamos de reaccionar impulsivamente. Nos liberamos de la necesidad de defender nuestra imagen y nos concentramos en lo que realmente importa: nuestro bienestar y nuestra paz interior. La importancia de vivir con propósito. Cuando vivimos sin un propósito claro, la vida puede sentirse vacía y llena de frustraciones. El propósito nos da dirección, nos motiva y nos permite superar los obstáculos con una visión más amplia. Sin un propósito, incluso las pequeñas adversidades pueden parecer gigantes, porque no hay nada más grande en lo que concentrarnos. Pero cuando tenemos un propósito claro, las dificultades se convierten en parte del camino, y ya no nos afectan de la misma manera. Los estoicos creían que cada uno de nosotros debe encontrar su propósito, algo que nos dé sentido y nos conecte con nuestras acciones. Marco Aurelio decía que cada uno debe preguntarse, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es mi razón para estar aquí? Tener claridad sobre lo que realmente importa nos permite mantener la calma frente a los desafíos y no perder tiempo ni energía reaccionando ante las pequeñas provocaciones. Cuando encontré mi propósito, me di cuenta de que muchas de las frustraciones que antes me consumían ya no tenían poder sobre mí. La ira se desvaneció porque mi mente estaba ocupada en algo más grande. Ya no necesitaba gastar mi energía en cada crítica o inconveniente. Mi enfoque estaba en construir algo que tuviera sentido para mí. Cuando vives con un propósito, las preocupaciones se desvanecen y la paz interior se convierte en una constante, no porque todo sea perfecto, sino porque estás enfocado en lo que realmente importa. La neuroplasticidad. Reprograma tu respuesta emocional. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar con el tiempo. Esto significa que no estamos condenados a reaccionar de la misma manera a las situaciones que nos causan ira o frustración. Si aprendemos a responder con calma, en lugar de dejar que la ira se apodere de nosotros, podemos entrenar a nuestro cerebro para hacer de la serenidad nuestra respuesta predeterminada. Al principio, puede sentirse forzado y artificial, pero con la práctica constante, la calma se convierte en una respuesta más natural. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, estamos creando una nueva vía neuronal que refuerza la paciencia y la ecuanimidad. Como un músculo que se fortalece con el entrenamiento, nuestra capacidad para mantener la calma ante las provocaciones también se vuelve más fuerte con el tiempo. Recuerdo una situación en la que mi perro rompió algo que me importaba. Mi reacción habitual habría sido enojarme, alzar la voz y sentir esa explosión interna de frustración. Pero decidí hacer algo diferente. En lugar de ceder a la ira, me obligué a respirar profundamente y acariciar a mi perro. En ese momento, me sentí como si estuviera reprimiendo mis emociones, pero en realidad estaba entrenando a mi cerebro para no reaccionar de manera impulsiva. Con el tiempo, noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía la tensión en mi cuerpo ni la necesidad de gritar. Mi cerebro había aprendido que las situaciones
no siempre tienen que ser una amenaza que requiera ira como respuesta. El amor y la gratitud como antídotos. Contra la ira. Uno de los métodos más poderosos para disipar la ira es el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en un ciclo de ira, nuestra atención está enfocada en lo negativo, en lo que creemos que está mal o en lo que nos ha faltado. Pero si cambiamos nuestro enfoque hacia lo que amamos y lo que agradecemos, la ira pierde su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque decidimos darles menos energía. El amor tiene la capacidad de conectar nuestros corazones con lo que realmente importa. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos, ¿prefiero ganar esta discusión o mantener la relación? Cuando el amor prevalece, la necesidad de demostrar que tenemos razón se convierte en algo secundario. Lo que realmente importa es la relación, la conexión. La gratitud, por otro lado, nos ayuda a recordar lo que ya tenemos y a valorar las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Si en lugar de enfurecernos por lo que no tenemos, nos enfocamos en agradecer lo que sí tenemos, la ira se desvanece. Un ejercicio simple que puedes hacer cuando sientas ira es detenerte y pensar en 3 cosas por las que estés agradecido en ese momento. Quizás sea por tu salud, por tu familia o por la oportunidad de aprender algo nuevo. Este pequeño cambio de enfoque puede transformar nuestra mentalidad y devolvernos el control de nuestras emociones. Establecer límites saludables. Los límites son esenciales para proteger nuestra paz interior. Cuando no establecemos límites claros, permitimos que los demás definan cómo nos tratan, lo que puede llevarnos a situaciones de agotamiento emocional y frustración. No se trata de ser conflictivo, sino de ser conscientes de nuestro valor y de nuestras necesidades. Cuando alguien interrumpe constantemente, cuando una persona te critica sin razón, o cuando sientes que otros no respetan tu tiempo, es tu responsabilidad establecer límites claros. Recuerdo un momento en mi vida en el que me sentía agotado porque siempre permitía que los demás interfirieran con mis planes y tiempo. Sentía que debía complacer a todos, decir sí a cada solicitud, incluso si eso significaba sacrificar mi paz. Sin embargo, aprendí a decir no de manera firme pero respetuosa. Este simple acto me permitió recuperar el control sobre mi vida y empezar a priorizar lo que realmente importaba. No solo me sentí más respetado, sino también más tranquilo y equilibrado. Los estoicos nos enseñan que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Epicteto decía que debemos decidir qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Al establecer límites claros, estamos protegiendo nuestra paz mental y fortaleciendo nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores. No, todo merece tu atención. En la vida diaria, enfrentamos una constante avalancha de opiniones, críticas y problemas menores que intentan desestabilizarnos. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de estas provocaciones no tienen una importancia real a largo plazo. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a lo que no tiene impacto directo en nuestra paz interior ni en nuestro bienestar. Si aprendemos a filtrar lo que realmente merece nuestra atención, podremos mantener nuestra serenidad incluso en medio del caos. Cada vez que algo te moleste, tómate un momento para preguntarte, ¿realmente esto tiene importancia? ¿Será que en unos meses recordaré este incidente? La mayoría de las veces, la respuesta será no. El truco está en aprender a discernir entre lo que realmente merece nuestra energía y lo que es solo ruido de fondo. Las críticas ajenas, el tráfico, los comentarios sin fundamento, nada de esto debe robarte tu paz. Como enseñaba Marco Aurelio, la tranquilidad viene cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Separar los hechos de las creencias. Una de las claves más poderosas para lograr una paz interior duradera es aprender a distinguir entre los hechos y las creencias que hemos creado alrededor de esos hechos. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente sucede, sino por las historias que nos contamos sobre lo que sucede. Si alguien te critica, no es la crítica lo que nos daña, sino lo que decidimos creer sobre esa crítica. Aprender a cuestionar nuestras creencias limitantes
es un paso crucial hacia la liberación emocional. Los estoicos nos enseñaban que la clave para la paz mental es ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestra interpretación. No debemos permitir que nuestras creencias sobre nosotros mismos o sobre los demás nos controlen. La paz viene de aprender a ver las cosas como son, sin añadirles carga emocional innecesaria. Desarrollar una autoimagen saludable. Finalmente, la paz interior depende de tener una autoimagen saludable. Si tu valor depende de lo que los demás piensan de ti, estarás en constante lucha por la validación externa. Un día serás elogiado, pero al siguiente serás criticado, y eso te desmoronará. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza viene de mirarnos a nosotros mismos con honestidad, aceptando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Marco Aurelio nos recordaba que debemos preguntarnos si lo que creemos sobre nosotros mismos es verdad o solo una historia que nos contamos. La verdadera libertad emocional llega cuando dejamos de buscar aprobación y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad. Cuando aprendemos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, ya no dependemos de la opinión de los demás para definir nuestro valor. Conclusión. El camino hacia la paz interior. Vivir con una paz inquebrantable no es un destino, es un proceso diario de autoconocimiento, disciplina y acción consciente. Los estoicos nos dejaron un legado de sabiduría que, si lo aplicamos en nuestra vida diaria, puede ayudarnos a liberarnos del control de nuestras emociones y encontrar la serenidad que todos buscamos. Al tomar el control de nuestra mente, al aprender a manejar la ira, el resentimiento y las expectativas, y al abrazar la gratitud, podemos lograr una vida más plena y tranquila. Si has encontrado valor en estos principios, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando más herramientas que te ayuden a alcanzar una vida equilibrada. Recuerda, la paz interior no depende del mundo exterior, sino de cómo decides enfrentarlo. Si estás listo para comenzar este viaje hacia una vida más serena y plena, no olvides darle me gusta al video, compartirlo y dejar un comentario abajo. ¿Qué acción vas a tomar hoy para comenzar a ser más estoico en tu vida? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en estos principios y cómo implementarlos para que vivas la mejor versión de ti mismo. Hasta pronto.